comparación. Vamos a mostrarles algo de finales de noviembre del 2006. El diario Perfil denuncia el tema Skanska. Investigan sobornos millonarios para la construcción de un gasoducto de Debido. Claramente dice, la mayor constructora de puentes del mundo, Skanska, echó a los 7 gerentes de su filial argentina, aceptó la renuncia del CEO y anunció que se retira de la obra pública por problemas éticos. Denuncia del diario Perfil, es decir, Perfil puede hacer mal o bien esa misma investigación que meses después hará el diario Clarín. Por lo tanto, es absolutamente falso que sean los únicos que pueden investigar. Son los únicos que tienen la posición dominante para influir y para que los jueces, la justicia, salgan corriendo detrás de lo que ellos dicen. Estábamos en noviembre, pasa diciembre, pasa enero, pasa febrero, siempre en el cajón de Clarín, esperando el momento oportuno. El tema Skanska, que ya sabemos fue una gran mentira. Se llega al 27 de febrero, pasó el verano. Pues ahora sí, que viene un lindo momento para jugar con este tema. Pidieron investigar al ministro Debido. Nace el caso Skanska, que terminaría con lo que ustedes saben, 25 peritos de la Corte Suprema diciendo que esto no era verdad, y además una Cámara fallando que se trataba de un delito privado. Pero esto no es lo importante que queremos decir, porque se conoce cuál es el final del caso Skanska. Ahora ocurre lo mismo. La justicia sale corriendo detrás de cada denuncia. Una señora Quiroga dice algo, venga la señora Quiroga. Después no dice nada. Cuando no dicen nada, porque no hay nada para decir o para avanzar en muchísimos casos en estas denuncias, entonces es la justicia la que no funciona. Un diputado del Interior hace una denuncia, Clarín la recicla, o un diario hace una denuncia, Clarín la guarda, porque con la denuncia de Perfil, un domingo, el día de más venta de Perfil, no pasó nada. Pasaron 3 meses. La sacaron del cajón, la pusieron sobre la mesa y ahora sí, la justicia se ocupó. Durante 4 o 5 años yo tenía una canción, Skanska, Skanska, como La Bamba. Jugábamos con algo que preparó mi compañero Adrián Stoppelman para la presentación de este tema, porque todos creímos sinceramente que había algo de corrupción en ese comportamiento. Semana a semana, día por día, en muchos casos se hablaba de Skanska. La denuncia la había hecho el diario Perfil, 3 meses después la tomaron ellos. Es decir, la denuncia, buena, mala, regular, la puede hacer cualquiera. El periodismo de investigación lo puede hacer cualquiera. El periodismo de investigación que menciona la doctora es aquel que tiene inmediatamente un correlato en la justicia. Bueno, eso se logra con posición dominante. Aunque la comparación de los diarios no valga tanto, porque finalmente ni Clarín, ni Perfil, ni ningún diario está involucrado en lo que llamamos la ley de medios audiovisuales. Vamos a presentar a nuestros invitados en el Twitter, Julieta. Bueno, tenemos muchos tweets ya en @BDL Víctor Hugo. Vamos a empezar por Cintia Ottaviano. Ella dice, será decisión de la Corte que la Argentina profundice la democracia o hacernos retroceder 30 años. Esa decisión debe ser ya. Glenn Postolsky dice, las audiencias fueron reveladoras de lo obvio para Clarín. Libertad de expresión es solo cuestión de negocios. Cintia Ottaviano otra vez dice, desde la recuperación de la democracia hubo más de 70 proyectos de ley, pero el lobby mediático lo frenó. La ley de medios solo fue posible porque nació del tejido social de los argentinos. Fueron más de 30 años de lucha. Liliana Masure dice, las producciones independientes y federales son un motor imparable que amenaza al monopolio. Cintia Ottaviano, las audiencias son reconocidas como nuevos sujetos de derecho. La información no es de una empresa ni de un periodista. Y hay algunos más. Víctor Hugo Ottaviano otra vez dice, la información es del público, es un derecho y no una mercancía. La comunicación no es un negocio, sino un servicio. El último, Glenn... Decime, Víctor Hugo. Sí, cómo no. Glenn Postolsky dice, los 21 puntos que dieron origen a la ley fue una construcción social de muchos años. Esto vinculado a lo que vos mencionabas al comienzo. Es una de las leyes más perfectas que la democracia se haya permitido. Es una ley que tuvo sus foros, una votación pluripartidaria, una aceptación social que todavía no se encuentran aún quienes son adversarios del actual gobierno, sabiendo que no se trata de un gobierno, sino que se trata del Estado, suelen decir que sí, que están de acuerdo con la ley de medios, aunque no les guste el gobierno, porque se dan cuenta que así no se puede vivir. De todas maneras, como a veces se funciona mejor dentro del odio, el odio puede llevar a pensar que sería mejor que esta pulseada, con la que están comprometidos 50 o 100 años de democracia, sería mejor que la gane Mañeto, para seguir haciendo lo mismo, para ver si puede, eligiendo otro presidente, cambiar un estado de cosas
que será muy difícil porque estamos hablando de la credibilidad de los medios. Tengo los dos últimos. Glenn Postolsky dice, el Grupo Clarín se fue conformando aún al margen de la ley de la dictadura. Se quedó con Radio Mitre cuando eso era ilegal. Y el último, el de Otaviano, dice, si la sustentabilidad depende de la comunicación concentrada, ¿qué queda para los demás? Con esa lógica no habría demás. Todos estos tweets en @BDL Víctor Hugo. Ayer, Eduardo Oliverti, en su editorial de las 10 de la mañana, en La Red, dijo algo, todo suma, todos estamos pensando, porque hemos tomado un cierto ejercicio. El abogado Casino de Mañeto dijo que habían invertido en 5 años, 1.400 millones de dólares. Fíjese usted la cifra de la que estamos hablando. Hacía vaca muerta por su cuenta, se quedaba también con eso, mejor ni lo pensemos. 1.400 millones en estos 5 años. ¿Qué nos está diciendo? Sugería Eduardo ayer por la mañana. Que ellos nunca pensaron respetar la ley, que les daba lo mismo. Siguieron adelante con la inversión, porque ellos sabían o pretendían saber que nunca esto iba a cambiar. Y yo con toda franqueza creo que algo va a hacer la Corte para que Clarín salga ganando. Eso sí, será una bofetada a la opinión pública, porque después de esta convocatoria, lo único que podría explicarla es que el fallo de la Corte sea favorable al Estado y contrario a Clarín. Y lo que quiso hacer la gente que preside Lorenzetti es mostrarle a la opinión pública, mire por qué vamos a fallar lo que vamos a fallar, porque después de ver a unos y a otros, es increíble que se pueda fallar a favor de Clarín. Lo que está en juego es la manera en que va a fallar la Corte Suprema, porque apenas lo haga, dándole un tiempo al grupo Clarín para que haga las desinversiones, por ejemplo, ese tiempo va a correr a favor de una mayor locura. Es preferible que diga que no, que diga el mamarracho jurídico con el que van a entrar de una manera muy especial en la historia, de que no es constitucional la ley. Es preferible que hagan eso a que digan, tiene razón el Estado, pero, y en el pero, le permitan al diario, al grupo Clarín, estar estos 2 años destruyendo todavía más el honor, la credibilidad de las personas, esta locura de lo que han hecho con Gilles Carbó, la persona que en todo el territorio nacional más derecho tiene a confrontar con Clarín, porque lo hacía en soledad, contra el armado judicial y periodístico de entonces. Prácticamente no se podía penetrar aquello, y luchaba sola contra ese enorme poder. Luchaba para que no se fusionara Cablevisión y Multicanal, por ejemplo. Pero han hecho durante estos días estragos en el honor y la dignidad. En realidad no lo han conseguido, me parece, pero lo intentan y algo siempre queda. Y todo en función de la posición dominante de defender sus propios intereses y llevarse todo por delante. De la única manera que se puede entender la convocatoria de la Corte es que dijeron, mira, hay que fallar contra Clarín, hay que aguantársela. Es muy difícil, efectivamente. Bueno, vamos a mostrarle a la gente, que quede muy claro, que Mañeto mismo vea desde su casa esto que sucedió con sus abogados, que es tan indefendible lo de él que no hay más remedio que ponerle una firma real, porque de lo contrario, si le dan otra vez tiempo, con ese tiempo Mañeto va a hacer estragos, más de lo que está haciendo todavía, mucho más de lo que hizo con Gil Carbó y de lo que hace con toda persona que se coloca en la vereda de enfrente. Va a tratar como nunca de desestabilizar, de quebrar el orden constitucional. ¿Para qué? Para que haya otro gobierno rápidamente. Y para que entonces, dentro de ese gobierno, se pueda votar una ley que anule esta ley. La Corte Suprema tiene algo muy importante entre manos. Esperemos que se comporte de acuerdo a un hecho histórico que tiene que ver con la democracia de décadas para el futuro. Vamos a ver, hablando de mercado, una participación antes de volver a lo que ocurrió en estos 2 días, a Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, hablando sobre lo que es el periodismo, los medios y los mercados. Net political inequality then helps to maintain that level of economic inequality, enforce it, and reinforce it. So there's a nexus between economics and politics. Of inequality, of economic inequality leads to political inequality, leads to economic inequality. But the extent to which that happens, the press plays a very important role. If you have a very concentrated press, the ability to leverage economic inequality into sustaining economic inequality is even greater.
And in many Latin American countries, the level of concentration of the press and the link between the political elites and the political inequality is particularly great. And so the media becomes one of the ways that inequality is sustained. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía. Vamos a volver a los días de la Corte. En la primera jornada hablaron representantes de Clarín, alguno de ellos hasta se fue un poco del estilo lógico frente a una Corte Suprema, y van a escuchar también a Gilles Carbó y Cynthia Ottaviano. Las restricciones impuestas por la ley impugnada en la cantidad y el porcentaje de licencias implican que muchas personas que hoy eligen determinados productos y fuentes de información no podrán seguir haciéndolo. Pero no solo se reduciría la cantidad de la información disponible, sino también su calidad. En efecto, producir información de calidad insume cuantiosos recursos. Para disponer de tales recursos es necesario contar con una escala suficiente. No debemos confundir pluralidad con multiplicidad, ni debate robusto con cacofonía. La ley citada, en sus fundamentos y teleología, propone un régimen de intervención estatal sobre los medios de comunicación radioeléctricos. Las restricciones a los medios son restricciones a la libertad de expresión. La norma, a mi entender, es arbitraria e irrazonable. Es público y notorio el empeño con que el actual gobierno aspira a ocupar un lugar hegemónico en el discurso público. Frente a tal aspiración, es fundamental que exista lo que en defensa de la competencia se conoce como un competidor vigoroso o maverick, es decir, alguien dispuesto y con espalda suficiente, lo cual no es un detalle menor, para hacer frente a los embates estatales. El tamaño importa. Multiplicar los obstáculos de las voces existentes cuando lo que hay que enfrentar es una situación de esta complejidad, a mí me parece totalmente descabellado. Si uno mira el estado de la infraestructura tecnológica que está generando Internet, no hay ninguna razón para limitar ciertas voces con el pretexto de que vengan otras voces. Todas caben en la situación actual. Weinfeld decía algo que provocaba una sonrisa, pero melancólica, cuando lo vio a Verón. Dice que no podía creer que fuera el mismo, pero que todos los elementos decían que sí, que era el señor Verón el que estaba hablando, ese destacado hombre del pasado, ese pensador tan importante, era el que estaba hablando a favor de Clarín, que no era un clon, dijo con su gracia habitual Mario Weinfeld. Vamos a escuchar a Gilles Carbó y Cynthia Ottaviano. El público ya no es un sujeto pasivo, sino un sujeto central de la comunicación y tiene que poder elegir. Si uno grita y los demás susurran, no hay elección posible. La primera falacia es presentar este caso como un conflicto entre un gobierno y una empresa. De esta manera se simplifica la realidad, se ocultan los bienes sociales y colectivos en juego, se minimiza el poder del grupo empresario y desde esa posición de falsa debilidad se invoca la lesión al derecho a la expresión y a la propiedad. Así se desvía la atención de la cuestión principal, que lo que está en juego es uno de los bienes más preciados de la República, la libertad de información y la libertad de expresión, que son necesarias para construir el libre consenso en una democracia. Señor presidente, la imposibilidad de elegir cómo informarse, la concentración en la producción de bienes simbólicos vulnera los derechos del público, como verá, de múltiples formas. Reduce la diversidad de opiniones, unifica la línea editorial y estandariza los géneros y los estilos. Ejerce supremacía en el establecimiento de los temas de la agenda pública, operando precisamente en el establecimiento de esa agenda, pero también es necesario analizar la agenda de recorte, es decir, los temas que no llegan a la agenda. No todos los hechos son noticias si la decisión es de una empresa, si es por una supremacía comunicacional. Esa posición nació con un oligopolio vertical en la prensa escrita durante el terrorismo de Estado, siguió con la complacencia de gobiernos democráticos, violando los estándares de las leyes
de radiofusión vigentes, que además marginaban al sector de entidades sin fines de lucro, obteniendo excepciones legislativas, obteniendo